Félix Hidalgo está aquí con nosotros y es de los que echan el pleito por el salario de los trabajadores. Mediamos. Está un mediador. Sí, Claro sí. que sí, él prefiere no echar el pleito. Pero está ahí en el Comité Nacional de Salarios, en representación del Ministerio del Trabajo, precisamente. Porque el Comité de Salarios es un órgano tripartito, donde está el gobierno, la empresa privada y ¿quién Trabajadores. más? Y los trabajadores, gobierno, empresa privada y trabajadores. Ahí ha habido una evolución positiva en los últimos tiempos y Félix es protagonista de lo que ha estado pasando ahí, puesto que ha estado participando en las discusiones del nuevo salario mínimo que se aprobó, que por cierto yo pensé que iba a ser retroactivo. ¿Fue retroactivo o no? Sí, sí. ¿Es retroactivo? Fue en el momento en Félix. que se aprobó, se habló de un plazo de periodo de vigencia, que fue el 1 de agosto. Y a partir del 1 de agosto ahí ya teníamos una nueva resolución. Bien. Pues mira, la resuelta aquí es Kenia, que siempre está dispuesta, resuelta, resoluta, a venir a compartir con nosotros su café Santo Buen día, Domingo. muchas Que gracias. supo que a ti te gusta mucho el café Santo Sí, Domingo. ella le Cafetero, dijeron, mira, a cafetero. Félix le encanta un café Santo Domingo. Lo más que a él le gusta después de discutir sobre salario es el café. Así que decían, Félix, que el aumento de los salarios es una teoría económica también. Tú lo sabes, que hay una teoría económica que dice que los salarios no se pueden aumentar mucho porque entonces provocan crisis, generan desempleo, porque se genera un estado de, espérate, vamos a ver que cómo es que yo me voy a ajustar en el empresariado, ¿no? Eleva los costos y toda esa monserga que se trae y se lleva para impedirle al trabajador, al empleado, un sueldo que le permita vivir, porque tampoco es más de ahí, apenas le permite vivir, comer. Cuéntanos un poco de esto, ¿qué fue lo que ocurrió y qué es lo que ha ocurrido con los nuevos incrementos de salario? Bueno, antes que nada, gracias a Ramón, Sergio por la invitación. Bienvenido, Era una deuda pendiente de hace varios meses, así mismo. Pero que por cuestiones de trabajo no habíamos podido presentarnos aquí. Efectivamente, como usted dice, el tema del aumento salarial debe ser resuelto sobre la base del equilibrio. O sea, un aumento salarial muy desproporcionado, según los economistas, puede generar algún tipo de desempleo, pero también salarios mínimos que estén muy deficitarios también contribuye con el tema del desempleo porque la gente del empleo formal pasa a la informalidad y prefiere muchas veces estar en un puesto de chinas o de yaniqueques antes de estar recibiendo un salario. ¿Qué pasa? La sociedad pierde en su conjunto. ¿Por qué? Porque ese trabajador por cuenta propia no está protegido por el sistema de seguridad social, porque puede haber un riesgo laboral y el Estado entonces tiene que asumir los costos de algún accidente que tenga ese trabajador. Y sobre todo, porque en términos de estabilidad económica tampoco le conviene al país. Resulta que un trabajador en esa categoría, al no tener una certeza de lo que va a cobrar, porque cobra a diario, no puede comprometerse y a la vez comprar a esos grandes empleadores que son los que le venden los electrodomésticos, la materia prima, las provisiones en los colmados, porque todos sabemos que el trabajador que está disfrutando de un salario mínimo consume lo que trabaja, lo que gana en el mercado local. Es una persona que, y por eso se llama círculo virtuoso, al final ese aumento va a las manos de quienes producen precisamente esos productos. Una pregunta sobre el tema del salario mínimo. Hubo todo un debate por la ley que obligaba a la reclasificación y los empresarios establecían que era violatoria la ley hablar de aumento salarial y no primero reclasificar. ¿Qué fue lo que pasó al respecto y qué aspectos negativos tenía si se hubiese reclasificado primero y luego hecho el aumento? Sí, fíjese, muy excelente pregunta. La obligación es la revisión salarial. El Código de Trabajo, que establece una serie de garantías para los trabajadores y la misma Constitución de la República,
habla de la necesidad de aumentar cada 2 años los salarios mínimos en República Dominicana. ¿Qué sucede? Que cuando se plantea la propuesta de reclasificación ya estábamos sobre el plazo que nos impone el reajuste. ¿Qué le pedimos nosotros a los empresarios, a los empleadores? Que primero hiciéramos una reclasificación no a la carrera, sino tomando en cuenta todas las variables a los fines de que ningún trabajador pueda ser afectado con una reducción salarial, pero por otro lado también queríamos primero establecer que la obligación era el aumento salarial y que el deber o el compromiso, que lo estamos haciendo y que ya en los próximos días verán los resultados, era el tema de la reclasificación. Entonces, por un tema legal, no podíamos nosotros en ese momento hacer una reclasificación sin tomar en cuenta varios aspectos que tienen que ver con la productividad, con el costo de la canasta básica, con la situación de las empresas, porque un diseño salarial amerita realmente una investigación profunda sobre la realidad y del mercado laboral en República Dominicana. Entonces, dicho eso, nosotros nos abocamos primero a conocer la revisión salarial. El sector empleador tuvo sus objeciones, pero siempre reconocieron la facultad que tenía el comité e inmediatamente y formalmente dijeron que se acogían a la disposición establecida por el Comité Nacional de Salarios. Es una posición difícil que a uno no le gusta asumir, porque en principio, como le dijo, como usted sabe, estamos para mediar, para tratar de conciliar intereses. Cuando esos intereses no logran ser conciliados, ahí entra el papel activo del comité y el más desagradable para nosotros mismos. Sí, claro. Porque tenemos que compelir a una de las partes a buscar una salida y una solución a la problemática. Pero lo importante de esto es que el nivel de impacto que ha tenido el aumento, reflejado en 1.248 millones de pesos mensuales, nos ha dado la razón y ha constatado de que la revisión salarial era necesaria, y también por el tema del aumento de los empleos en el mismo periodo de tiempo de los 2 meses, nos hemos dado cuenta también de que esto ha sido positivo para todos los trabajadores dominicanos. ¿Por qué? Porque, como le decía, cuando usted tiene un aumento de salario moderado, usted contribuye a que la formalización de los trabajadores aumente también, porque ya ven más competitivo el mercado y optan mejor por entrar al mercado de trabajo que por quedarse en la informalidad. Entramos ahora en la fase de la reclasificación, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, que era lo que antes lo pedían al revés, que primero reclasificación y después aumento salarial. Se ha conseguido que sea al revés, primero el aumento y ahora la reclasificación. ¿Qué va a representar la reclasificación para los trabajadores y para el sistema en sentido general? Sí, el ministro lo ha dicho varias veces, Winston Santos, incluso estuvo aquí y me dijo que lo estuvo explicando. Claro que sí. El Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo han visto como una gran oportunidad el tema de la reclasificación. ¿Por qué? Porque nos permite tener un código ya común entre empleadores y trabajadores para nosotros revisar los salarios por el tamaño de empresa. Recuerden que tenemos 18 salarios mínimos diferentes y ha sido el interés del ministro de Trabajo reducir la cantidad de salarios mínimos que tenemos, porque están por sector económico, actividad productiva y otros criterios que se han establecido con anterioridad, que nos ha llevado a ser uno de los países de América Latina que tiene más salarios, más categorías salariales. 18. 18, sí. Entonces, la reclasificación la vimos como una oportunidad para que, si ya vamos a hablar de tamaño de empresa, nosotros tengamos salarios que se vayan reduciendo hasta llevarlo a lo ideal, que lo ideal sería un salario mínimo genérico, piso para todos los trabajadores, porque es lo que ha establecido nuestro jefe inmediato, Winston Santos. Todos los trabajadores compran en el mismo comercio. O sea, la libra de arroz no le sale más barato a uno y más caro a otro. Entonces, en función de eso, hemos apoyado el proceso de reclasificación y, como dije anteriormente, estamos en la antesala ya de una solución final que va a contar con el respaldo de los empleadores y que estamos buscando y tocando las puertas de los trabajadores a los fines de que también tengamos la validación de ellos. Lo que se propone la reclasificación
es que haya un salario para un tipo de empresa. Por supuesto, por nivel de empresa, sí. Por nivel de empresa. Sí. Porque no podemos negar la realidad. O sea, con todas las iniciativas que ha desarrollado el gobierno dominicano y por la política sectorial de apoyo a las MIPYMES, estas necesitan un tratamiento diferente a las grandes empresas. Se sabe, los economistas y los diferentes tratadistas han establecido que en las MIPYMES, sobre todo en la micro y pequeña empresa, la productividad es mucho menor que las empresas grandes. Cuando tú tienes una empleomanía ya de 2.000 trabajadores, ya tú trabajas en serie y tú tienes todo un nivel de reclutamiento, de estándar, de calidad, de economía de escala, lo que no te permite una MIPYMES. ¿Por qué? Porque una pequeña microempresa apenas tiene 4 o 5 trabajadores y realmente no tienen esa capacidad, que por esa sinergia que se da cuando hay varios trabajadores, poder tener el mismo nivel de productividad de las demás empresas grandes. Y por eso el gobierno se ha comprometido a hacer una reclasificación que responda a esas necesidades, pero que no afecte o que no sea regresivo para las conquistas que ya ha hecho el gobierno en materia de aumento salarial. En los últimos 5 años el salario mínimo ha aumentado un 48%. La penúltima revisión se hizo un aumento de un 20% y eso nos ha llevado a ya recuperar el nivel de alcance que tenía el salario mínimo en los mejores años de la República Dominicana. Entonces, recuerden que tuvimos una crisis en el 2003, los salarios fueron realmente degradados y tanto los aumentos como el aumento del salario real por parte del gobierno, porque como ustedes decían ahorita, cuando tú hablas de mayor cobertura a nivel educativo, tan extendida, de un servicio 911 que te da un auxilio médico, de los programas de incentivo a las MIPYMES, de las visitas sorpresa, tú de cierta forma estás aumentando el salario real de los trabajadores. Eso es una contribución que está haciendo el gobierno que va en favor no tan solo de los trabajadores públicos, sino también de los trabajadores privados. Y me parece importantísimo completar ya esa visión que ha tenido el gobierno con un salario diferenciado a las MIPYMES. Mira, has señalado algo interesante que pocas veces se dice, y es ese aumento de un 48% del salario mínimo en el sector privado. Se ha hablado del aumento que ha tenido y que ha impulsado el presidente en los sectores públicos, pero poca gente ve ese aumento en el sector privado, que ronda, como señalas, un 48%, pero me parece paradigmático, y no sé si se había hecho antes, la medición del impacto de la medida que ustedes tomaron con este salario mínimo. Por supuesto, tratando de hacer honor a la frase, hacer lo que nunca se ha hecho, nosotros hemos cuantificado por primera vez, y eso ha sido una instrucción del doctor Winston Santos, el ministro, cuantificar cuál ha sido el nivel de impacto del salario mínimo. Antes las decisiones se tomaban y no se le daba un monitoreo a lo que hacían esas decisiones, ¿verdad? Hacia dónde llegaban. Entonces, se ha determinado que el salario mínimo es un instrumento también de lucha contra la pobreza. Y si usted no lo cuantifica, usted no sabe cuánto usted está aportando precisamente al crecimiento económico del país, a la mayor redistribución de la riqueza. Y por eso hemos tenido y hemos sido consistentes en tratar de que las revisiones, incluso la penúltima se hizo antes de los 2 años, se hagan de manera acelerada y tratando de buscar el consenso. ¿Por qué? Porque queremos, ante todo, que ese crecimiento, que esa estabilidad también se refleje en los bolsillos de los más pobres. Y los más pobres son los trabajadores de la República Dominicana. Tú hablas de 18 salarios mínimos que hemos tenido hasta ahora, que hemos manejado. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el mínimo máximo? Máximo. Bueno, en el no sectorizado, con el tema del último aumento, tenemos un salario de 10.700 pesos como mínimo piso, pero tenemos el salario más alto en 17.610 pesos. Ese salario se constituye prácticamente como en el salario genérico, porque parte de que las empresas que tienen más de 4 millones en instalaciones o existencias deben pagar ese salario. Y cualquier empresa, usted teniendo un vehículo ya en un pequeño negocio, ya usted debe pagar el salario
Un local mínimo más alto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos luego, por sector o actividad económica, otras categorías salariales que responden a otra dinámica. Por ejemplo, en el sector turismo tenemos otro salario mínimo, pero ustedes saben que ahí está el tema de la propina legal, que es un 10% que se le factura al cliente y que va al bolsillo de los trabajadores. Cuando tenemos también otras categorías salariales, nosotros establecemos los pisos mínimos, pero se recuerda que hay una libre contratación entre empleador y trabajador. Y en todas las resoluciones nosotros ponemos, desde que se fundó el comité, que son partidas o son montos mínimos que las partes se les estimula o quedan libres para a partir de ese monto fijar salarios más hacia arriba. Entonces sería el mínimo tolerable. El mínimo tolerable. Fuera de eso, usted como abogado sabe, cualquier empleador puede ser sometido por incumplimiento precisamente de algo que es de carácter de orden público y que tiene, repito, rango constitucional. El salario mínimo está protegido tanto por convenios internacionales como por la Constitución de la República. Y quiere decir que una persona que trabaja 8 horas al día no puede ganar, por lo tanto, menos de 17.610 pesos. Ese es el máximo. Porque Sí, ahí sí, está el mínimo que Lo que pasa es que si la empresa tiene más de 4 millones de depende del inventarios, tipo de empresa. Por supuesto. Según Claro. los cálculos Pero de nosotros, nunca podrá ganar menos de 10.000, ¿cuánto? 700 pesos. Menos de nunca, 10.700, nunca. En el caso de no sectorizada. No puede ganar menos de ahí, pero como le decía anteriormente, nosotros tenemos unos umbrales, que esa ha sido la preocupación básica de las MIPYMES y que le entendemos, que estableció un diseño salarial de acuerdo a unos montos económicos que ya están desfasados. Antes, y eso refleja la bonanza que ha tenido el país, antes se consideraba una empresa grande aquella que tenía más de 4 millones de pesos en existencia o instalaciones. Imagínese usted. Sí. Imagínese Solo tiene usted. cualquier cuchitril. Ahora cualquier unidad económica, hasta informal, tiene 4 millones de pesos. Entonces, eso refleja el aumento también y el crecimiento que en el área económica ha tenido la República Dominicana. ¿Qué sucede? Que eso ha pasado a ser el salario genérico, porque cualquier empresa tiene esos montos. Entonces, cuando nosotros vemos los números del impacto salarial, nos damos cuenta que casi la totalidad, la gran mayoría de los trabajadores están en el rango de los 17.600 pesos. ¿Usted entiende? O sea, por eso lo vemos como el salario En el genérico. mínimo máximo. Por supuesto. La reclasificación, por lo tanto, probablemente tendrá que, o probablemente traerá una revisión nueva del salario. Por supuesto, de los umbrales. Ajá. De los umbrales. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, muchas MIPYMES que están haciendo esfuerzos bastante grandes para formalizarse, no tienen la capacidad económica de pagar el mismo salario que tienen que pagar las empresas grandes. Entonces, a ese tipo de empresa, y por instrucciones del ministro de Trabajo, le vamos a dar un tratamiento especial tomando en cuenta la realidad económica de las mismas y tomando en cuenta que ninguna de esas categorizaciones salariales se convierte en una regresión. Si usted es una MIPYME o una microempresa y ya tiene un trabajador en 17.600 pesos, usted no le puede rebajar el salario, ni puede tampoco desahuciarlo o despedirlo para contratar un nuevo trabajador a que ocupe ese lugar. Entonces, por eso nos ha tomado tiempo tener el nuevo rediseño salarial con la reclasificación, porque queremos ponerle los candados suficientes para que ningún trabajador se vea en esa situación y para que no haya un despido o desahucio masivo de trabajadores. Entonces, se va a crear una coletilla que hable de nuevos trabajadores, de esos trabajadores o de esas empresas que vienen sobre todo de la informalidad y quieren formalizarse y quieren estar en el cumplimiento de la ley. O sea, básicamente va dirigido a la naturaleza de la empresa que se va a reclasificar. Por supuesto. Y hemos pedido que sean empresas certificadas sobre todo por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Ahí estamos haciendo un trabajo en colaboración con el viceministro Ignacio Méndez. Y si en la reclasificación una empresa
que pagabas el salario mínimo de 10.700. Resulta que no es ese el que le toca. Que de 17.500. Porque su envergadura ¿Qué pasaría? dice que no, que usted no es ese el que tiene que pagar, sino el otro. Se estamos metiendo a lo hondo. No. Excelente inquietud. Ahorita estarán los empresarios ahí. Dice, pero este muchacho está mal de la cabeza. ¿A qué es que lo mandan a la televisión? Sí, son posiciones incómodas, pero son preguntas interesantes. Una de las cosas que hemos identificado es que precisamente hay empresas que también, teniendo un capital mucho mayor de 4 millones de pesos, han buscado la manera de introducirse con un menor rango. Entonces la reclasificación también nos va a permitir eso, que ninguna empresa que sea considerada mediana o grande de cara a la ley 187 venga y pase como una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ahora el mercado laboral tiene nuevo tipo de empresas. O sea, usted puede con una laptop, un escritorio y una silla generar millones de pesos a través de transacciones, de inversión en la bolsa de valores. Y sin embargo, un inspector vaya y usted dice, no, yo aquí tengo 500,000 pesos, esa laptop me cuesta 100,000, el escritorio, esta oficina es alquilada, 2 sillones son 100,000 pesos más. Y ahí, ¿cómo manejar ese caso? Exacto. La reclasificación va a permitir eso. ¿Por qué? Porque la reclasificación te habla de una de dos variables. O de número de trabajadores, que esas empresas que generan todo ese dinero, muchas veces son 2 trabajadores o 3 que tienen, o también de tus ventas mensuales, de tus ventas anuales. La ley establece eso. Y si usted, con una de las dos categorías, inmediatamente usted es reclasificado. Hay muchas empresas, y usted lo ve porque ahora estamos en la era digital, que ni siquiera tienen un domicilio reconocido, lo que tienen es una pequeña oficina, y sin embargo son grandes contratistas de cientos de hay hasta trabajadores. restaurantes fantasma en ese momento, en sentido, que funcionan por internet, no tienen una sede física. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Un cruce con la Dirección General de Impuestos Internos para saber su volumen de ventas. Entonces, inmediatamente usted tenga un volumen de ventas, usted tiene que pagar el salario que le corresponde por nivel de empresa, independientemente de que usted sea una empresa con 3 trabajadores y con un escritorio y una computadora. Eso es justicia social, ese tema. Y hemos visto con preocupación a veces cómo desde el empresariado muchas veces se toma el tema de los salarios como un tema de altos costos. Nos estás planteando el tema de la reclasificación y del criterio que ha tenido el presidente, tanto con los empleos indirectos como con las políticas indirectas que inciden en la canasta familiar, como con este tipo de políticas. Mi pregunta sería, de cara al futuro, tú has señalado el tema de los estudios que se están haciendo con la reclasificación, y mi pregunta es, hay un estudio y una comisión que está planteando un nuevo código laboral, y hay quienes están planteando tomar sectores como Uber y plataformas digitales, en donde no queda claro si son empleados, si no son empleados, y si son trabajadores o no son trabajadores, y si deben de tener también un salario mínimo en función del dinero que esas plataformas mueven y de la responsabilidad social. Mientras tanto tenemos que esos trabajadores o esas personas que están en esa plataforma operando no tienen acceso a la seguridad social, están fuera de la formalidad. Por supuesto. Fíjese, esos son de los nuevos desafíos que se están planteando a nivel de discusión internacional. Y la OIT ha encabezado varios encuentros precisamente hablando sobre esas nuevas modalidades de contratación. ¿Qué resulta? Los millennials pueden tener un empleador que vive en Sudáfrica y trabajar desde aquí con una computadora. Y bueno, y hacen la transacción y el depósito y no se evidencia ningún tipo de pago mensual. Entonces, hay que hablar mucho de concientizar la labor de estos trabajadores y sobre todo ver cómo podemos coayudar a que el sistema se fortalezca. ¿Por qué? Porque por más dinero que tú estés ganando ahora, si tu empleador no va depositando ante el sistema de seguridad social
el tema de su proporción, de la proporción que debe pagarte. Tú puedes ganar mucho dinero ahora, pero mañana pueden no necesitarte, o mañana tú pasas a jubilación y entonces no tienes ningún fondo para poder pensionarte porque no cotizaste nunca. Entonces, ese nuevo tipo de contratación se está visualizando, y en el marco de esas nuevas estrategias es que se está planteando aquí la reforma del Código de Trabajo, para establecer también mecanismos más actualizados y que no le demos la espalda a una realidad que nos está dando en la cara. Ese código del 92. Sí, claro, y ha hecho los aportes que ha tenido que hacer, pero como ha dicho el ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos, se necesita, visualizando ese tipo de trabajadores y de empleadores, buscar mecanismos más modernos a los fines de nosotros, ¿verdad?, poder darle seguimiento a esa contratación. Félix, recientemente, y lo decías al principio de nuestra conversación, el aumento de salario que se ha hecho en estos días, pues, ha traído como resultado indudablemente una situación muy positiva para el país. Es decir, ha sido un estimulante del crecimiento, un estimulante de la creación de puestos de trabajo. ¿Cómo ustedes saben que se han creado esos puestos de trabajo? ¿Alrededor de cuántos mensuales? 10.000 y algo de trabajadores. De 10.000 y algo. Allá nosotros tenemos el sistema de registro laboral, el CIRLA. Es una plataforma, porque cada vez que usted tiene un trabajador, aparte de inscribirlo en la tesorería de la Seguridad Social, tiene que llenar las planillas correspondientes e inscribirlo en el Ministerio de Trabajo. Entonces nosotros le estamos dando seguimiento, y por eso nos tomamos el plazo de los 2 meses para medir el impacto a cómo va variando la nómina, cómo se están creando o generando y en qué áreas se están generando esos nuevos empleos. Entonces, en función de eso, el comité haya creado una especie de meta o de listón para que los próximos incumbentes ya tengan los instrumentos pertinentes para saber qué tanto impactó en términos económicos a los trabajadores los aumentos salariales. Tenemos el CIRLA, que es el ahí lo tenemos en la pantalla, el actualizado, sí, que sería bueno que inviten un día al director general de trabajo para que le hable de esta plataforma, y es lo que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones en el Ministerio de Trabajo. O sea que hemos creado más de 20.000. ¿Eso se creó cuándo, ese sistema? El sistema tiene ya unos cuantos años, no sé bien, no lo manejo, por eso le hablé del director general, pero es lo que nos permite a nosotros darle un seguimiento y un monitoreo a la situación de los trabajadores en el país. Ustedes saben que lo que no se mide, no se gerencia. No, claro. Entonces, a partir de la visión que ha tenido tanto el comité como el Ministerio de Trabajo en la persona de su titular, nosotros hemos dado un seguimiento profundo en los últimos meses a la realidad laboral dominicana a través de esta plataforma. Eso nos ha permitido a nosotros saber dónde están los trabajadores, qué debemos hacer, cómo podemos hacer la estrategia de reducción de los salarios mínimos, y me gustaría también que inviten al ministro para que le hable de todo lo que tiene que ver con la reforma al Código de Trabajo también, que él domina de manera excepcional. Y que está en marcha, por supuesto. Desde luego. Ya esperemos la reclasificación, porque usted va a tener que sentarse otra vez con los empresarios en el comité de salario. Félix Hidalgo, abogado, igual que Sergio, ¿verdad? Y especialista en mediación. Especialista en mediación. De Harvard. Pero además de eso, Félix se ha hecho un gran especialista ahí lidiando en ese Comité Nacional de Salario, donde hay que hilar fino, ¿verdad? Sí, como dice alguien por ahí, ahí hay que hilar fino para llegar a lo que se ha llegado. Estamos en una situación mejor en términos salariales. No es la ideal todavía, ¿verdad? No es la ideal, pero vamos camino a una mejor situación en términos salariales en la República Dominicana. Sobre todo que has mencionado mucho, y creo que es una de los puntos que se pueden resaltar de la gestión del presidente Medina, la medición de los resultados. Hemos pasado de una gestión que era más retórica a una gestión donde se miden los resultados y se mide el impacto, y eso es muestra de gerencia. Gracias, Félix.
A la orden. Félix Hidalgo, Ministerio de Trabajo, director general Del Comité Nacional de del Salario. Comité Nacional de Salario. Una papa que se le puede echar a Félix porque él la sabe manejar bien, no importa lo caliente que esté. Sí, señor. Gracias a Félix Hidalgo por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación aquí en Ojalá en el canal 4RD. No se mueva de ahí para que sigamos compartiendo contenidos tan interesantes como este que nos deja Félix aquí. No se vaya de ahí.